Vamos a hablar de adiciones y deducciones. Y bueno, vamos a ver un pequeño caso práctico, ¿sí? Tenemos ahí unos minutos a los cuales hay que sacarles el máximo provecho. Entonces vamos a Recording in enfocarnos progress. en la solución de un pequeño caso práctico vinculado al tema de adiciones y deducciones. Bien amigos, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos a todos. A ver, eh, vamos a partir de lo siguiente, ¿sí? En este caso práctico, nosotros tenemos por acá un pequeño enunciado, ¿sí? De la empresa, que es a lo que se dedica. Por ese otro lado tenemos también, permítame un segundo, tenemos un balance de comprobación, ¿sí? Bueno, para poder elaborar el balance de comprobación, la empresa pues ha tenido que haber registrado todas sus operaciones, ¿no? En el libro diario, ¿sí? Compras, ventas, cobros, pagos, depreciaciones, planillas, pagos a cuenta del impuesto a la renta, bien, diversas transacciones, ¿no? Devengo de intereses, entre otros. Todo esto lo ha venido reconociendo pues en el libro diario y a partir de ello la información se mayoriza y es trasladada a este otro documento o reporte, ¿no? Que nosotros elaboramos, al que denominamos balance de comprobación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar finalmente cómo nos ha ido. Primero, claro, comprobar si todo está cuadrado y por otro lado, verificar pues, ¿no? O determinar cuánto es lo que hemos obtenido, ya sea como utilidad o pérdida. En este caso podemos notar que la empresa ha obtenido un resultado antes de participaciones e impuesto a la renta que asciende a 1 millón de soles. Bien, y lo denomino resultado antes de participación e impuestos porque, claro, esta empresa tiene más de 20 trabajadores. Bien, o ha tenido más de 20 trabajadores en promedio durante todo el año y por lo tanto, de acuerdo con el decreto legislativo 892, a ver, permítame un momento, que ahorita lo vamos a buscar. Ahí está. De acuerdo con el decreto legislativo 892, pues la empresa está en la obligación de distribuir una parte de esa utilidad obtenida entre sus trabajadores. Bien, disculpen. Ya está. Acá tenemos la base legal, que en un ratito también la vamos a revisar. Acá está la base. Perfecto. Decreto legislativo que regula el derecho de los trabajadores en la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas. Bueno, volvemos por aquí entonces. Ya. Ahora que ya tenemos claro que la empresa ha obtenido 1 millón de soles de utilidad antes de participación e impuesto a la renta, pues quiero comentarles algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ni la participación ni el impuesto a la renta deberían determinarse exclusivamente a partir de un resultado contable como es el que se muestra aquí. No. Nosotros lo que debemos hacer es sincerar este resultado, pero para fines tributarios. ¿Y a qué me refiero con esto, Wesley, de sincerar el resultado para fines tributarios? Claro, lo que pasa es que en contabilidad basta con que una transacción dé lugar al reconocimiento de activo, pasivo, patrimonio, gasto o ingreso, pues nosotros debemos llevarlo, pues, ¿no? A nuestro libro diario. En cambio, no siempre este criterio contable va a ir de la mano con el tributario, porque si bien es cierto, para fines contables, una determinada transacción puede dar lugar al reconocimiento de un gasto, para fines tributarios no necesariamente ese gasto va a ser admitido, ¿cierto? No necesariamente ese gasto va a ser deducible. A nosotros, ¿por qué nos convendría registrar la mayor cantidad de gasto y utilizarlo? Pues porque mientras más gasto tengas, haces que tu resultado sea menor, ¿no? Y mientras menor resultado tengas, ¿qué va a pasar? Menos impuesto a la renta para la SUNAT. Y así pues tú te quedas con una mayor parte. Precisamente, como esto no le conviene a SUNAT, ¿no? En la ley del impuesto a la renta y su reglamento tenemos una serie de condiciones que debemos cumplir para que los gastos puedan ser admitidos, es decir, puedan ser deducibles. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, pues yo podría irme, ¿no? Todas las mañanas, como acostumbro, después de dejar del colegio a mi hijo, ¿no? Paso por el supermercado a hacer las compras del día
y pido factura por todas mis compras, ¿no? Sí, un kilo de pollo, no sé, arroz, atún, papas y pido factura, ¿no? Pido factura a nombre de mi empresa y lo hago deducible. Pues sabemos que esto no va a ser deducible, ¿verdad? Yo puedo registrarlo contablemente e incluso de forma errónea, ¿no? Pero ante una fiscalización, pues yo no podré sustentar, ¿no? ¿Qué tiene que ver qué tienen que ver estas adquisiciones con generar más rentas para el negocio, ¿no? O mantener la fuente productora de dichas rentas, ¿no? Principio de causalidad. Entonces, tomando en cuenta ello, toda empresa debe realizar un análisis de sus ingresos y gastos, ¿no? Principalmente de los gastos, ¿no? Pero también los ingresos, que los vamos a ver ahora, con el objetivo de determinar qué gastos no nos van a aceptar, ¿sí? Y por lo tanto debemos repararlos, ¿sí? Es decir, adicionarlos. El tema de hoy tiene que ver con ello, ¿no? Con adiciones y deducciones. Bien, quiero aclarar que, primero, la participación en las utilidades para los trabajadores se determina en base a un resultado tributario, y eso lo establece el artículo 3 del Decreto Legislativo 892, el cual menciona, no, perdón, este es el cuatro, este de aquí, el cual menciona lo siguiente. La participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2 del presente decreto se calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del impuesto a la renta. Bien, entonces hablamos de una renta imponible como base de cálculo del impuesto, bueno, de la participación en las utilidades para los trabajadores. Bien, hablamos de una renta imponible. Bien, vamos a continuar por aquí. Voy entonces aquí y ese es un resultado tributario, ¿no? Entonces, luego de haber analizado todas nuestras transacciones que están figurando en nuestro libro diario, hemos llegado a encontrar estas observaciones. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Hemos observado estos 6 puntos. El primero de ellos tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, dice, durante este ejercicio, ojo, estamos hablando de 2024 aún, ¿ya? Porque todavía no cerramos este nuevo año. Durante el 2024, la empresa ha incurrido en gastos recreativos por 210.000 soles. Y tomando en cuenta que los ingresos del ejercicio fueron 54.960.000 soles, la pregunta es, ¿no? ¿Estos gastos recreativos serán deducibles? ¿No? De vez en cuando, pues, ¿no? Ciertas empresas, no todas, ¿no? Pero muchas sí, deciden realizar ciertos agasajos, ¿no? En favor del personal de la empresa, ¿no? Esto, bueno, con el objetivo de que el trabajador se pueda sentir, digamos, más motivado, ¿no? Que se sienta también, podamos decir, agradecido con la compañía y de esta manera se ponga la camiseta, ¿no? Y sigue esforzándose de la misma manera, ya que existe una identificación y esto se pueda apreciar observando un mejor rendimiento del trabajador. ¿Sí? Así que se decide pues realizar ciertos agasajos, no sé, por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por fin de año también, ¿no? Que es bastante usual, o por el mismo aniversario de la empresa. La pregunta es, ¿no, Wesley? ¿Pero estos gastos son deducibles? ¿Sí? O sea, yo puedo comprar unos cuantos vinos, ¿no? Para poder hacer el brindis, o champán, ¿no? Un espumante para hacer el brindis con el personal. ¿Y esto va a ser deducible? Bueno, sí podría ser deducible, en tanto se cumplan con los requisitos que establece la ley. ¿Bien? Y es así que debemos considerar lo que establece el inciso doble L del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual permite la deducción de los gastos recreativos incurridos, dice, en un ejercicio hasta por un 0.5% de los ingresos netos, sin que excedan de 40 UITs. Entonces, el límite será el menor entre estos dos, el 0.5% de los ingresos netos o 40 UITs, el que resulte menor. Bien,
Tomando en cuenta ello, amigos, vamos a ampliar eso un poquito más. Tenemos que el total de gastos incurridos durante este ejercicio fue 210.000 soles. Ya está. Esto es lo que se ha contabilizado como gasto durante el ejercicio. Bien, luego, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos con el primer límite. El primer límite sería el 0.5% de los ingresos netos, o sea, 0.5% de 54.960.000 soles. ¿Y eso cuánto te da? 274.800. Perfecto. Pero dicho límite, tal como se menciona por acá, no debe exceder las 40 UITs. Entonces, ¿a cuánto asciende 40 UITs? Para el año anterior sería 40 por 5.150. Bien, y entonces tienes 206.000 soles. Listo. ¿Ese límite excede las 40 UITs? Sí, Wesley, sí excede las 40 UITs. Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debemos hacer es tomar como límite máximo permitido solo hasta 40 UITs. Este va a ser el tope. Bien, eso quiere decir que el límite que vamos a tomar en cuenta es 206.000 soles. ¿Ya está? Entonces, si ese es el límite a tomar en cuenta y yo he registrado un total de 210.000 por gastos recreativos, la pregunta sería, ¿existe gasto no deducible? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Solamente me admiten hasta 206.000 y yo coloqué 210.000. Eso significa que me he excedido en 4.000 soles. ¿Esos 4.000 soles qué representan? Pues el gasto no deducible. Y por lo tanto, cuando un gasto no es deducible, yo tengo que adicionarlo. ¿Sí? Cuando yo tengo un gasto no deducible, tengo que repararlo. Wesley, ¿qué quiere decir eso? ¿Que te vas a ir al asiento contable y vas a revertir esa operación? ¿Vas a hacer un asiento externo? No, no. Simplemente vía papeles de trabajo, así como este, yo lo voy a adicionar. ¿Ya? Mira, aquí tengo las diferencias. La diferencia en este caso es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque no es temporal o temporaria según NIC 12. Lo que pasa es que estos 4.000 soles no van a ser deducibles jamás para fines tributarios. ¿Sí? Contablemente sí, lo estoy reconociendo como gasto porque hemos incurrido en el mismo. Sin embargo, estos 4.000 soles no van a ser deducibles a futuro. No los voy a poder utilizar o recuperar como gasto a futuro. Entonces, esta es una adición permanente. Yo voy a colocar esos 4.000 soles por acá. ¿Bien? Entonces, fíjese que si bien es cierto, en realidad yo he obtenido una utilidad antes de participación e impuestos de 1.000.000 de soles, para fines tributarios no es así. Para fines tributarios, hasta ahora yo tengo 1.004.000 soles. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos adicionando lo que no me acepta la SUNAT. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más nos dice por aquí? Honor GFI, el X3. Buenos días, ¿qué tal? Menciona participaciones si solo en un mes he tenido 20 trabajadores, igual tengo la obligación de pagar. No, lo que debe hacer es calcular el promedio, ¿sí?, de cantidad de trabajadores en todo el año. ¿Qué hay que hacer? Suma cuánto tuve en enero, el número máximo, cuánto tuve en febrero, número máximo, cuánto tuve en marzo y así hasta diciembre. Todo eso lo divide entre 12. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Si ese resultado es mayor a 20, entonces corresponde que apliquen, ¿no?, el tema de la participación en las utilidades para los trabajadores. ¿Ok? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Buenos días, muy bien. Ya está. Ay, tengo muchas preguntas. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a esperar un ratito hasta ahí. Ya, vamos a esperar un momento hasta ahí. Y luego continuamos con el desarrollo. Ya, luego continuamos con las consultas. ¿Sí? Para no salirnos, no salirnos del caso. Ya. A ver, lo que sí nos dicen que acá las vacaciones vengadas y pagadas en el mes de julio, mes de diciembre se deducen. Ya, pero eso todavía no tratamos. Ahorita vamos a hablar de las vacaciones. Ya, justamente tenemos un casito sobre vacaciones. Ok. ¿Y el IGB no se repara? El IGB. El IGB es un tratamiento adicional, ¿no? Y habría que revisar cómo es que lo hemos llevado a nuestra contabilidad. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que el artículo 18 de la ley IGB, de la ley del IGB, que menciona. Wesley menciona que cuando un gasto no es deducible,
El IGB tampoco te otorga derecho al crédito fiscal. Correcto. Cuando un gasto no es deducible, el IGB tampoco te otorga derecho al crédito fiscal. Por lo tanto, habría que ver cómo es que se ha venido manejando. Bien, aquí bueno, solo nos estamos enfocando en tema de renta, por ejemplo. Bien, pero si tuviéramos el caso más concreto, le vamos a dar también el tratamiento al IGB. Bien, vamos a continuar por aquí y tenemos el siguiente punto. Número 2. Dice, en mayo y noviembre se cancelaron diversas multas impuestas por la Policía de Tránsito por un importe de 18.000 soles. El registro contable fue el siguiente. Se trabajó 64 contra la 10. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos por acá? El asiento contable de la multa. ¿Bien? ¿Qué entonces tenemos aquí, amigos? ¿Qué tenemos por acá? 64 contra la 10. ¿Bien? ¿Las multas son deducibles? ¿Yo podré utilizar estos 18.000 soles como gastos deducibles? Y la respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. ¿Por qué, Wesley? Wesley, lo que pasa es que el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que las multas no son deducibles. ¿De acuerdo? Ah, cierto, ¿no? Las multas no son deducibles para el caso del... perdón, no son deducibles para determinar la renta neta imponible. Entonces, amigos, las multas al no ser deducibles, pero aún así habiendo incurrido en ellas, van a reconocerse como gasto en la empresa. Pero eso es para fines contables. Sin embargo, para fines tributarios, no es un gasto admitido. Por lo tanto, esto representa también una adición de 18.000 soles. Listo, ya está. Hemos adicionado 18.000 soles entonces y ahora mira, ¿no? Mi resultado va a seguir aumentando. Y esa es una adición permanente, ¿no? Porque yo les preguntaría, ¿y las multas en algún momento van a ser admitidas por SUNAT como gasto? No. ¿Debo cumplir con algún requisito para que luego esto sea deducible? No. Bien, entonces para fines contables es gasto, pero tributariamente no es gasto permitido. Y esa diferencia entre lo contable y lo tributario permanecerá a lo largo del tiempo. Bien, ahí. Ya no es que voy a poder aprovechar estos 18.000 en algún otro momento. Muy bien, amigos. Seguimos por aquí. 3. Al 31 de diciembre del 2024 se tienen vacaciones por pagar al personal por 10.500 soles, las que se estima cancelar en octubre del 2025. Bien, ok, nosotros contablemente debemos reconocer las vacaciones que han devengado por nuestros trabajadores, ¿sí? Nuestros trabajadores vienen laborando, quizás algunos han ingresado en enero, febrero, marzo, otros han ingresado en octubre, qué sé yo, o el año anterior incluso. Bien, a algunos ya se les pagó las vacaciones y otros todavía no. Ahora, ¿qué pasa si tu trabajador, por ejemplo, ingresa a laborar el 1 de agosto? ¿Ya? ¿Al 31 de diciembre ya tendrá derecho a salir de vacaciones? No, ¿verdad? Porque lo que establece el decreto legislativo 713, que ya es una norma laboral, es que para que un trabajador tenga derecho a su descanso vacacional, debe haber cumplido, primero, con un año de servicio y segundo, con su récord vacacional. Si se cumplen con estos dos requisitos, estas dos condiciones, entonces el trabajador, claro, tendrá derecho a gozar de vacaciones. Pero en este caso mi trabajador ingresó en agosto. Al 31 de diciembre, pues amigos, el trabajador no tiene derecho a salir de vacaciones aún. Pero tendrá derecho a vacaciones truncas por el tiempo laborado. Eso sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el 31 de diciembre no tiene derecho a salir de vacaciones, ya va adquiriendo cierto derecho por el tiempo laborado. Por lo tanto, nosotros contablemente, de acuerdo con la NIC 19, beneficio de los empleados, debemos reconocer esas vacaciones a las que ya tiene derecho el trabajador, o sea, devengadas, ¿bien? De esta manera, ¿no? 62 contra la 41. Bien, luego el destino del gasto según su función. El detalle aquí viene a ser el siguiente. ¿Lo voy a pagar? Todavía no, pues, si todavía mi trabajador no cumple, ¿no? No cumple, Wesley. Exacto. Por eso aún no lo voy a pagar. Al 31 de diciembre no. Y mira cuándo se estima que esto sea pagado. Dice que se estima que el pago de estas vacaciones sea en octubre del 2025. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces?
¿Este gasto será o no será deducible durante el año 2024? Si revisamos lo que establece el inciso V del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, podemos observar lo siguiente, ¿no? Dice, los gastos o costos que constituyen para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Así es. Entonces, amigos, les pregunto algo. ¿La remuneración vacacional para el trabajador qué tipo de renta genera? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Qué tipo de renta generan estas vacaciones para los trabajadores? Quinta categoría, ¿verdad? Por supuesto, es quinta categoría. Bien. ¿Y cuál es la clave para que esas vacaciones, ¿no? Esto que hemos anotado en la 62, sean deducibles? Dice que debe ser pagado dentro del plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, tercera categoría. Ajá. Y si se estima que esto se va a pagar en octubre del 2025 todavía, bueno, yo creo que octubre de 2025 ya sobrepasó el plazo máximo para presentar la DJ anual, ¿cierto o no? Wesley, ya, pues es verdad, ¿no? Octubre de 2025 ya lo sobrepasó. Así es. ¿Y qué hacemos entonces en esa situación? El gasto no va a ser deducible. En el 2024 no va a ser deducible. ¿De acuerdo? Claro, no va a ser deducible porque no se va a pagar dentro del plazo. Ah, Wesley, entonces ¿qué hago? ¿Le voy pagando? ¿Le voy adelantando las vacaciones? No, no tienes obligación de hacerlo. El requisito para que tu trabajador salga de vacaciones es un año de servicio y récord vacacional. Sin estos dos requisitos, el trabajador no tiene derecho a gozar de ese descanso vacacional. Bien, entonces no tienes por qué adelantarlo, págalo cuando corresponda. Pero el gasto no va a ser deducible. ¿Estás bien? No va a ser deducible, sí, no va a ser deducible todavía, pero no es que lo pierdas. ¿Por qué? Porque cuando recién realices el pago de estas vacaciones a tus trabajadores, recién el gasto va a ser deducible en dicho ejercicio. ¿Ok? Recién va a ser deducible en dicho ejercicio. ¿Y eso de dónde lo sacas? En la... A ver, déjenme un momento revisar aquí. Yo tengo una ley del impuesto a la renta. Ley del impuesto a la renta. Y acá está. Ahorita la proyectamos, ¿ya? Listo, aquí está la ley del impuesto a la renta. Bajamos por acá. Y eso está ya en la 48ª, creo, 48ª disposición final. Vamos a ver si la tenemos. Y acá está, sí está que. ¿Qué se indica por aquí? Dice, precísase que los gastos a que se refiere el inciso V del artículo 37 de la ley, ¿no? Lo que acabamos de leer, que no hayan sido deducidos en el ejercicio al que corresponden, serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente provisionados según un ejercicio anterior. Bueno, dice provisionados, ¿no? Bueno, norma tributaria, se entiende, ¿no? Contablemente estaría mal. Pero van a ser deducibles en el ejercicio en el que efectivamente se paguen. Por lo tanto, estimados amigos, vamos a ir por acá. El detalle es el siguiente, ¿no? Si bien es cierto, esto no va a ser deducible ahora en el 2024, sí va a ser deducible en el 2025. ¿Por qué? Porque sé que se va a pagar en octubre del 2025. ¿Y esto qué significa? Esto significa que estos 10.500 tenemos que repararlo ahora en el 2024. Pero como diferencia permanente, no. No como diferencia permanente. ¿Por qué? Porque solamente hace falta que se pague para que sea deducible. Y como yo sé que esto va a ser pagado en octubre del próximo año, será deducible en octubre del próximo año. Bueno, en el próximo año, ¿no? Para el 2025. Entonces, esta es una diferencia temporal. ¿Por qué temporal, Wesley? Porque claro, no es deducible ahora, pero sí va a ser deducible a futuro. Bien, lo adicionaré, sí, pero solo de forma temporal. Bien. Ahí están esos 10.500 soles como adición temporal. Adición temporal. Muy bien. Seguimos. Seguimos.
Nos dicen, esa precisión del ejercicio en el que efectivamente se pague solo aplica al inciso V del artículo 37, también a otros gastos relacionados como en personal y otros incisos. No, la norma aquí menciona inciso V. ¿Bien? No hace referencia a otros incisos. Ujú. Bien, continuamos por acá. Miren qué dice. Se tienen diversos gastos sustentados con comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos y características mínimas señaladas en el reglamento de comprobantes de pago. El importe de los gastos suma 36.500 soles. Ya, bueno, esto cada vez es menos común, ¿sí? Antes, años atrás, sí era bastante común, ¿no? Cuando se enviaba, pues, dinero al personal que no tenía que ver mucho con contabilidad, sino era personal de marketing, ¿no? Personal de ventas, para que realicen ciertas compras. Ellos se iban y al no tener una capacitación en base al tema de comprobantes de pago, ellos aceptaban cualquier documento, ¿no? Y así realizaban compras y les entregaban notas de pedido, notas de venta, proformas, cotizaciones, ¿sí? Documentos sin valor tributario. Entonces, pues vamos a indicar, ¿no? Aquí que ha ocurrido algo similar y la suma de todo eso recibido llega a 36.500 soles, ¿sí? Estos gastos en definitiva no van a ser deducibles, ¿bien? Así que los vamos a adicionar, esto sí de forma permanente, 36.500 soles. Nos dicen también que en el mes de agosto la empresa ha percibido 61.275 soles por concepto de dividendos por su participación accionaria en una empresa domiciliada en el Perú, Vida y Calidad Sociedad Anónima Cerrada. Ya, al respecto cabe indicar que los dividendos recibidos no están grabados con impuesto a la renta. En este caso, ¿sí? Según lo que establece el 24B de la ley del impuesto a la renta, las personas jurídicas que perciban dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades de otras personas jurídicas no las computarán para la determinación de su renta imponible. En ese sentido, la empresa deberá deducir la declaración anual 61.275 soles. Ya. Esto está registrado como ingreso en la empresa. ¿Sí? Ok, perfecto. La empresa ha incurrido en ha obtenido ese ingreso gracias a los dividendos por la inversión realizada en la otra compañía. Recibió dividendos, reconoció los ingresos, contablemente muy bien, pero tributariamente esos ingresos no están grabados. Y si no están grabados, ¿qué hacemos? ¿Los adicionamos? No, porque si lo adicionas va a aumentar más bien tu resultado, ¿verdad? Tienes que quitarlo. Lo deduces. Aquí estamos hablando de una deducción, ¿sí? Y esta es una deducción permanente. ¿De cuánto? 61.275 soles. Deducción. Cuando un ingreso no está grabado, lo deduces, ¿sí? Y ya te comentaba, ¿no? No es que te vas a ir al asiento contable y lo vas a revertir. Simplemente vas a manejarlo vía papeles de trabajo. Listo. Y por último, tenemos el caso, miren, de leasing, donde tenemos que la empresa en el mes de enero del 2024 adquirió por leasing a 3 años un vehículo por el importe de 100.000 soles, considerando 5 años de vida útil. Ya. La depreciación contable. Tomando en cuenta que, bueno, aquí estamos asumiendo que no hay valor residual, no hay un importe residual. Tomando en cuenta que la empresa, fíjense, sabe que el vehículo tiene un costo de 100.000 soles. Bien, y está aplicando una depreciación lineal en base a la vida útil del activo, asumiendo que la vida útil es de 5 años también. Incluso podría decir yo, aplicando las tasas máximas de depreciación, ¿no? Del artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, donde los vehículos se deprecian a un máximo del 20% anual. ¿Ya? Entonces, la empresa, miren lo que ha hecho. Calculó el 20% de estos 100.000 y determinó una depreciación contable de 20.000 soles. Esa es la depreciación. Bien. Ahí está mi depreciación. Excelente. 20.000 soles. 20.000 soles. Luego, ¿qué es lo que pasa con los activos adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero, mediante un contrato de leasing? El artículo 18 del decreto legislativo 299 nos indica que es posible optar por un método de depreciación acelerada, ¿sí? En función al tiempo del contrato, al plazo del contrato de arrendamiento financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, para fines contables, tú has hecho
68 contra 39 por 20.000, porque eso es lo que te salió la depreciación, para fines tributarios, tú podrías aplicar una tasa mayor de depreciación, mayor a la del 20%. ¿Por qué? Porque si te dicen que tú puedes aplicar una tasa de depreciación en función a el plazo del contrato, y el plazo del contrato es 3 años, pues tú podrías distribuir el 100% del costo del activo a lo largo de esos 3 años. ¿Eso qué significa? Que cada año podrías utilizar un 33.33% de depreciación. ¿Mayor al 20% o no? Claro. ¿Por qué esto le convendría a las empresas? Porque recuperarían su inversión, bueno, en cuanto al impuesto a la renta, ¿no? En un menor plazo. Podrían utilizar más gasto en un menor plazo. Entonces, eso no significa que tú te vas a ir al libro diario y vas a cambiar la depreciación y vas a decir, ah, no, pues no es 20.000, debe ser el 33.33% de 100.000 es 33.333. Entonces, este va a ser el asiento contable. ¿Sí? ¿Así lo vas a manejar? No, ¿verdad? No lo vas a manejar de esa manera. ¿Por qué? Esto no es correcto, pues tú sabes que la depreciación que debes llevar a tu contabilidad es la que refleje la realidad. Y la realidad es que solamente te va a durar 5 años, porque esa es la vida útil que has asignado. Entonces, esto es lo correcto. Tú manéjalo así. Pero ¿qué hacer, Wesley, si la SUNAT me puede admitir hasta este monto? ¿Qué hago en ese caso? Ah, mira, como tú has contabilizado 20.000, pero puedes utilizar hasta 33.333, tú puedes aplicar una deducción por la diferencia vía DJ anual. ¿Ok? Pero esa deducción será permanente, será temporal. La deducción es temporal, porque al fin y al cabo siempre, siempre vas a tener que deducir solamente hasta 100.000. ¿Sí? Esa deducción en algún momento se va a adicionar más adelante, ¿ya? Así que esta es una deducción temporal. ¿De cuánto? Vamos a traer por acá. La diferencia, ¿no? Yo puedo utilizar hasta 33.333, pero ya hice uso de 20.000, que es lo que llevé a mi libro diario, entonces me falta 13.333. Esa es la diferencia que yo puedo utilizar como gasto, ¿sí? Un gasto adicional para mí. Ya está. Entonces ahora que ya tenemos un resumen de todas estas adiciones y deducciones, pasamos al siguiente cuadrito, donde vamos a sincerar el resultado para fines tributarios y así calcular la participación en las utilidades para los trabajadores y luego también el impuesto a la renta resultante. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora lo vemos. Tenemos por aquí entonces el resultado antes de participación e impuestos, que es 1.000.000 de soles. Pero recuerda que este es un resultado contable, ¿sí? Fiel a la aplicación de normas contables. Ahora, para poder sincerarlo para fines tributarios, vamos a sumar adiciones. ¿Adiciones como cuáles? Vamos con la primera. Tenemos exceso en gastos recreativos. Ya está, voy a colocar por aquí. Exceso en gastos recreativos. ¿Cuál fue esa adición? 4.000 soles. Muy bien. Seguimos. Luego tenemos por aquí multas, ¿no? Multas, 18.000 soles. Multas, 18.000 soles. Listo. Otra adición, a ver, Wesley. Tenemos vacaciones de vengadas y no pagadas dentro del plazo de la DJ anual. Qué extenso, Wesley. Ya, vamos a colocarlo igual. Vacaciones de vengadas, ¿sí? Serán pagadas luego del plazo de la DJ anual. Ya está. Luego del plazo para presentar la DJ anual. Otra adición. ¿Cuánto es? 10.500. Ya está. Luego, se tienen diversos gastos con comprobantes de pago que no cumplen con requisitos mínimos, ¿no? Ya. Gastos sustentados. Gastos sustentados. Documentos distintos a comprobantes de pago. ¿Ya? Adición. ¿Cuánto es? 36.500. Listo. Esas son todas mis adiciones. ¿Ya? Esas son todas mis adiciones.
Y Wesley, ¿cuánto es? Las podemos sumar, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Las vamos a dejar ahí un ratito. Ahora vamos con las deducciones. Como deducciones, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos dividendos percibidos. Vamos a colocar entonces dividendos. Deducción, ¿eh? Ah, le puse negativo ya. Vamos a ponerle positivo para que salga con su mismo signo. Listo. Y seguimos por acá. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, ya, depreciación acelerada, ¿no? Por leasing. Depreciación. ¿Cuánto es? 13,333. Perfecto. Ya. Ahora que ya tenemos a las adiciones y deducciones, vamos a calcular la base de determinación del impuesto, bueno, primero de la participación en las utilidades para los trabajadores. Ya, aquí estamos asumiendo que no hay pérdidas de periodos anteriores que se puedan compensar ahora. Entonces, si bien es cierto para fines contables yo he obtenido 1.000.000 de soles, para fines tributarios, al sumar adiciones y restar deducciones, puedo decir que he obtenido 994.392. Mira, menos todavía, ¿no? Menos todavía. Perfecto. Este sí es un resultado tributario. Esta es mi renta neta. Y sobre esa renta neta, estimados amigos, sobre esa renta neta, yo voy a calcular, mira, sobre la renta neta, yo voy a calcular, ¿qué cosa? La participación en las utilidades para los trabajadores. ¿Ya? Entonces, vuelvo por acá. ¿Cuál será el porcentaje de participación? El porcentaje de participación es el 8%. ¿Por qué? Si bien es cierto, la empresa se dedica a tres tipos de actividades. Acá tenemos la comercial por venta de mercaderías. Acá tenemos la industrial por venta de productos terminados y aquí tenemos la de servicios, ¿sí? Lo que establece la norma es que se debe considerar como actividad principal aquella actividad que ha generado mayores ingresos, es decir, la comercial, ¿sí? Y las empresas comerciales deben distribuir el 8% para sus trabajadores, ¿sí? Deben destinar el 8% de esa utilidad entre sus trabajadores. Por eso yo estoy colocando aquí el 8%. El 8% de esta base es 79.551 soles. Bien, esos 79.551 soles hay que distribuirlo entre todos los trabajadores según, bueno, primero el 50% de esto según las remuneraciones percibidas y el otro 50% en función a los días laborados durante ese ejercicio. ¿Ya? Ese cálculo, digamos, es un poco más laboral, ¿no? Respecto a la distribución, ¿sí? Pero también está regulado ahí en el decreto legislativo 892. Seguimos. Luego de ello tenemos por acá a la renta neta imponible, es decir, sobre el resultado que tengamos acá vamos a determinar al impuesto a la renta resultante o impuesto a la renta corriente o impuesto a la renta anual, bien, como desee llamarlo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, a esta renta neta le quitamos la participación en las utilidades y obtenemos la renta neta imponible. Esta es la base de cálculo del impuesto a la renta. Voy a colocar por aquí, base de cálculo, ya está. Ok, asumiendo que la empresa pertenece al régimen general, ¿cuál es el porcentaje de impuesto a la renta anual? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Correcto, ¿no? 29,5% exactamente, ¿no? Entonces el impuesto a la renta anual es el 29,5%. O sea, a esto le aplicamos el 29,5%. Listo. ¿Y esto queda aquí? No, pero nosotros sí nos vamos a quedar aquí. Bien, ¿por qué? Porque las diferencias temporarias dan lugar al reconocimiento del impuesto a la renta diferido. ¿Ok? Entonces, para esto pues había que explicar un poco sobre el ANIC 12, de impuesto a las ganancias, y explicarles también pues, ¿no? En qué consiste el impuesto a la renta diferido, cuánto se reconoce un activo tributario diferido por impuesto a la renta o un pasivo tributario diferido por impuesto a la renta, trabajar con una 37 o con una 49. Bien, también eso tiene que ver con dinámica contable y más.
que ya por cuestiones de tiempo no lo vamos a tratar, ¿sí? Porque es un tema que demanda también algunos minutos adicionales. Pero aquí el objetivo principal era el tema de adiciones y deducciones. ¿Bien? Luego, para el impuesto a la renta diferido, toman a las temporales, a este de acá, ¿sí? Que va a dar lugar a un pasivo tributario diferido, a una cuenta 49, y a este de aquí, que va a dar lugar a un activo tributario diferido, cuenta 37, ¿no? ¿El asiento cómo es? 37 contra 88,2. Y aquí cómo es, 88,2 contra 49. ¿Ya? Y ahí pues lo manejamos, ¿ya? El 29,5% por ser régimen general. Sí, pero esto sí lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? El objetivo aquí era aplicar adiciones y deducciones para poder obtener el impuesto a la renta de forma correcta, el impuesto a la renta corriente, ¿bien? Que es el que vamos a presentar en la DJ anual. ¿El diferido no se presenta, Wesley? Sí, pero vía estados financieros, ¿sí? En los estados financieros puede aparecer esto ahí. Ok, amigos, ok, 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 ok. Vamos a ver entonces. A ver, ¿están bien mis cálculos o no? Están haciendo dudar, ¿eh? Está bien, ¿no? Doris nos dice, 1.000.000 menos 7.955. Ah, menos 79.551, ¿no? Menos esto. Me da 920.000. Sí, probablemente, ¿no? 920.449. Probablemente. Tendremos que restarlo, ¿no? Bien. Ok, pero ojo que no estoy calculando la utilidad neta del ejercicio, no la estoy calculando, porque me falta el impuesto a la renta diferido. Sin el impuesto a la renta diferido no puedo determinar la utilidad neta del ejercicio. ¿Sí? Que es lo que va en mi estado de situación, en mi estado, bueno, situación financiera porque se junta con los resultados acumulados, ¿no? Y en el de resultados sí, pues, ¿no? Como parte final. Muy bien, amigos. Si tengo recibos por honorarios que aún no he pagado, debo registrarlo en la contabilidad. A la fecha aún no se paga, creo que hasta el otro año. Bueno, si tiene recibos por honorarios que aún no ha pagado, pero el servicio ya fue prestado, debe llevarlos a la contabilidad. ¿Sí? Pero ¿cuándo hace la declaración de estos en el PDT Plame? Cuando los pague. Si no los ha pagado, no los puede declarar. Bien. Por otro lado, ¿cuándo va a hacer uso de ese gasto? Depende, ¿no? Si lo paga dentro del plazo para presentar la DJ anual 2025, entonces hará uso en el 2020, en el mismo 2025. Si lo paga con posterioridad, podrá utilizar ese gasto en el ejercicio en el cual se pague. Bien. Nos dicen también, buenos días, si una empresa está en pérdida, pero quiero que salga con utilidad, ¿puedo hacer ventas y al año siguiente hago la nota de crédito? No, es que eso no es correcto, pues, ¿no? Eso ya no es correcto. Es manipular la contabilidad. Ujú. Bien. ¿Qué más nos dicen por acá? Si no se paga la participación de las utilidades hasta la fecha de vencimiento de la DJ, ¿cómo se considera en la renta si no se paga la participación? Ah, no sería deducible, pues la parte que no sea pagada no va a ser deducible, es una diferencia temporal, ¿sí? Se reconoce un activo tributario diferido. El reintegro por la venta de activo antes de los 2 años es deducible. Bueno, por la diferencia no, porque estamos devolviendo IGB nada más, ¿sí? Estamos hablando de IGB. Doris dice si la empresa devenga las vacaciones y las paga mes a mes, ¿será deducible ese año? Una empresa que pague vacaciones mes a mes, se las está adelantando. Es raro, ¿no? Es raro ver eso, pero si lo manejan así, bueno, ¿no? En la medida que sea pagado, el gasto es deducible. Ujú. ¿Cómo declarar en la DJ anual las ventas sin comprobante? Bueno, nosotros no nos piden colocar el comprobante de pago, ¿no? Simplemente añadimos el monto por las ventas reales, tanto en el formulario C21 como en la DJ anual, ¿sí? Colocamos el monto real, independientemente de si hay o no hay un comprobante de pago, ¿no? Puede que yo haya realizado una venta, pero el comprobante no lo he emitido, ¿no? Lo manejamos así. Ok, amigos.
¿Qué hacer si una depreciación en el 2024 no se realizó? Bueno, el detalle con la depreciación es que sí, pues no esta requiere ser contabilizada para que sea deducible. Y por otro lado, incluso la misma norma establece, en el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, se establece que no va a ser, no aplicaría tampoco una rectificatoria para poder añadir esa depreciación. ¿Sí? Eso es lo que menciona el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta sobre ello. ¿Ok? Entonces ahí sí perderíamos, pues, ya lo estaríamos perdiendo. Ok. Acá está, miren, justamente lo que le mencionaba. Sí, ya con esto finalizamos. Artículo 22, depreciación. Y acá se dice que, ¿dónde está? ¿Dónde está? La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en libros y registros contables, ¿ya? Siempre que no exceda los porcentajes máximos. Luego, en ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un ejercicio gravable, una vez cerrado este, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros. O sea, ya está, pues, ¿no? Ya si no se utilizó en ese ejercicio, ya no se va a poder aprovechar en dicho ejercicio, ni rectificando. Bueno amigos, les agradezco mucho a todos su participación, por haber estado siempre ahí al 100, ¿sí?